Buenos mediodías. Feliz día de San Valentín. Feliz día del amor y de la amistad. De la amistad. Hoy voy a hacer un directo especial de San Valentín en mi estilo. Paganismo versus religiones monoteístas o abrahámicas. Yo sé que casi todo el mundo está dormido. Los noctámbulos están dormidos, pero mejor. Por eso he abierto en esta hora. Y hoy vamos con un tema polémico, como me gusta a mí. Lo primero que voy a hacer va a ser leer un disclaimer, porque precisamente por eso, porque el tema es muy polémico y porque necesito matizar unos cuantos conceptos. Creo que el sonido es adecuado, pero no estoy muy segura. Voy a ver si puedo desconectar el wifi desde el móvil. Voy a ver un segundo, a ver si no se me va todo esto al carajo. Ah, está perfecto. Buenas. Kimberly, buenas, bienvenida. Comenzamos con el disclaimer. Buenas, Tinka JR, bienvenido. Paganismo versus religiones monoteístas. Bienvenidos a este espacio de reflexión donde hoy exploraremos uno de los temas más controvertidos y tergiversados a lo largo de la historia: el contraste entre el paganismo y las religiones monoteístas, en especial aquellas de tradición abrahámica. Este, obviamente, no es un ataque personal para nadie, no es un juicio de valor y ni es una ofensa tampoco dirigida a quienes practican una fe en particular. Sin embargo, sí es una exposición directa y sin filtros de las profundas contradicciones. En el Deuteronomio 18:10-12 está escrito: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace esas cosas. Y en el Levítico 26 dice: si alguien consulta a los adivinos y a los espíritus prostituyéndose tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de entre su pueblo. Y en el Éxodo 22:18 dice: a la hechicera no la dejarás con vida. Qué drástico, ¿no? Pero en Gálatas 5:19-21 tampoco se anda con chiquitas, porque dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, enemistades, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sin embargo, ¿cuántos de aquellos que se proclaman seguidores fieles de estas doctrinas practican exactamente lo que su Dios condena? ¿Cuántos queman incienso para limpiar energías? ¿Cuántos hablan de abrir el tercer ojo y alinear chakras? ¿Cuántos usan cuarzos, realizan rituales con velas o consultan cartas, péndulos o astrología? ¿Cuántos piden intercesión a santos como si fueran deidades cuando la propia Biblia prohíbe la idolatría? El problema no es la práctica en sí, el problema es la hipocresía. El propósito de este directo. No estamos aquí para atacar creencias, sino para exponer la incoherencia de aquellos que con una mano condenan lo pagano y con la otra lo practican en la sombra. Si alguien se siente ofendido, quizás es porque su propio reflejo le resulta incómodo de ver. Ahora vamos a diferenciar lo que es el paganismo real de lo que muchos han tergiversado, ya sea por ignorancia o por conveniencia. Vamos a dejar claro por qué el paganismo no es satánico, no es maligno y no tiene nada que ver con los dogmas judeocristianos. Porque si hay algo peor que la ignorancia es la hipocresía, y hoy esa hipocresía quedará expuesta. Comenzamos. Sí. Mi declaración de principios. Paganismo y panteísmo. Yo, personalmente, Iki, me adhiero tanto al paganismo como al panteísmo y lo hago porque ambas visiones del mundo son compatibles entre sí, armónicas y profundamente conectadas con la naturaleza, con el cosmos y con la esencia misma de la vida y de la existencia. El panteísmo nos dice que Dios no es un ser separado de la creación, sino que es la propia creación. Que el universo, la energía, la materia y todo lo que existe son la manifestación de lo divino, que lo divino es dictando normas desde las alturas. El fuego, la luz en cada estrella y la sombra en cada. El paganismo en sus múltiples formas entiende y respeta esta misma fuerza primordial, esta energía de vida. No impone dogmas rígidos, no niega lo sagrado en la tierra ni en lo tangible. Por el contrario, lo honra, se arrodilla ante un árbol milenario como otros lo harían ante un altar. Siente la energía de la luna, de los ciclos naturales, de la vida misma en su eterna danza de creación y destrucción. Ambas filosofías se encuentran en un punto en común. La divinidad está en todas partes, en todas las cosas. No en un libro, no en un dogma impuesto, no en el miedo a un castigo eterno. Sin embargo, las religiones monoteístas y abrahámicas son totalmente incompatibles con esta visión del mundo. Su fundamento mismo es la negación de lo sagrado en lo natural. Nos dicen que Dios está fuera del mundo, separado de su creación, que es un juez, que dicta lo que es pecado y lo que no. Nos enseñan que la carne es impura, que la naturaleza es solo un escenario de prueba, que el cosmos es un simple telón de fondo para el gran plan de un ser supremo. Nos prohíben venerar los árboles, las estrellas, el agua, porque dicen que solo su Dios debe ser adorado. Nos enseñan a temer lo que es natural, a desconectarnos de ello, a vivir en culpa, en deuda, en miedo. El paganismo y el panteísmo, en cambio, nos liberan. Nos devuelven a casa. Nos recuerdan que no hay pecado en ser lo que somos, que la tierra no es un lugar de exilio, sino de pertenencia, que no necesitamos permiso de ningún Dios castigador para mirar el cielo y sentir que ya somos parte de algo sagrado. Y esa es mi verdad y ese es mi camino.
Y en este camino no hay lugar para el miedo, ni para la culpa, ni para el yugo de religiones que nos dicen que la vida es solo un examen para un más allá. Porque el aquí y el ahora es sagrado. La existencia misma es divina. Yo no necesito que me salven de la vida, porque la vida ya es un milagro en sí misma. Paganismo versus monoteísmo y religiones abrahámicas. Una incompatibilidad fundamental. La coexistencia entre las creencias paganas y las religiones abrahámicas ha sido históricamente conflictiva. Desde una perspectiva doctrinal, filosófica y práctica, el paganismo es fundamentalmente incompatible con el cristianismo, judaísmo y el islam. Estas religiones monoteístas han luchado activamente contra el pensamiento pagano, rechazando sus fundamentos, reinterpretando sus símbolos, prostituyéndolos y persiguiendo sus prácticas. En la construcción del monoteísmo, Jan Assmann explica: el monoteísmo no solo es una doctrina religiosa, sino un sistema de exclusión. Rechaza activamente a los dioses ajenos y sus manifestaciones en el mundo. Pero ¿por qué el paganismo es incompatible con estas religiones? ¿Cuáles son los principios que los separan de manera irreconciliable? Pues ahora exploraré en profundidad las razones teológicas, filosóficas e históricas que hacen imposible una verdadera fusión entre ambos sistemas de creencias. La base teológica, un Dios celoso contra la multiplicidad de lo sagrado. El principio central de las religiones abrahámicas es la existencia de un único Dios absoluto y excluyente. El judaísmo, el cristianismo y el islam comparten una misma idea fundamental. Dios es único, omnipotente, omnisciente e indivisible. No existe otro poder, entidad o divinidad que pueda coexistir con él sin ser considerada una amenaza. Esta visión choca directamente con el paganismo, que entiende lo divino como algo múltiple, fragmentado y presente en diversas manifestaciones de la naturaleza y el cosmos. En Éxodo 20:3-5, Dios, entre comillas, declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Aquí reside la primera gran incompatibilidad. Las religiones abrahámicas son exclusivistas, no aceptan la coexistencia de otros dioses o fuerzas espirituales. El paganismo es inclusivo, sin embargo, y pluralista. Los dioses, energías y manifestaciones del universo pueden coexistir e incluso integrarse unos con otros. Otra incompatibilidad, el concepto de energías, es herético. Herético. La idea de fuerzas impersonales que influyen en el mundo, como el karma, la energía vital o la conexión con la naturaleza, contradice la doctrina de un Dios que gobierna todo y no permite intermediarios fuera de su control. En contra, los herejes
Perdón. Un segundo. Ahora vengo un segundo, un minuto. Decía, perdón. Es probable que tenga que parar la transmisión porque es hora punta. Pero bueno, continuamos. En contra de los herejes, Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, escribió: los dioses de los paganos no son más que demonios disfrazados. Quienes creen en ellos caen en la adoración de Satanás. Resultado, el monoteísmo abrahámico no solo rechaza al paganismo, sino que lo combate activamente al considerarlo una amenaza a la unicidad de su Dios. La demonización del paganismo, de dioses a demonios. Uno de los mecanismos más eficaces que utilizaron las religiones abrahámicas para erradicar el paganismo fue la demonización de sus creencias. Desde la antigüedad, los dioses y espíritus paganos fueron reinterpretados como demonios, entidades malignas y agentes del caos. Los símbolos paganos fueron absorbidos o convertidos en imágenes de maldad, asociados con Satanás y la corrupción espiritual. En Demonología Cristiana, Jeffrey Barton Russell explica: para el cristianismo no podía haber dioses falsos, solo podía haber demonios disfrazados de dioses. Bueno, ya sabemos que ha habido otro terremoto en Santorini. Lucifer como reinterpretación de dioses solares paganos. El nombre Lucifer proviene del latín lux ferre, portador de luz, y estaba originalmente asociado a Venus, el astro de la mañana, vinculado a dioses solares como Apolo y Helios. La Iglesia convirtió esta figura en un ángel caído y líder de los demonios. Se puede decir que la Iglesia ha sido uno de los mayores terroristas de la historia. Deidades femeninas convertidas en brujas o figuras satánicas. Diosas como Hécate, Isis y Diana fueron reinterpretadas como brujas malignas o espíritus oscuros. Y la idea de brujas malvadas, por supuesto, también viene de la Iglesia. Rituales de conexión con la naturaleza como actos demoníacos. Las prácticas chamánicas y los cultos a los ciclos naturales fueron tachados de adoración satánica y perseguidos con brutalidad durante siglos. En Malleus Maleficarum 1487, el manual de la Inquisición, se sentencia: todo aquel que invoque espíritus use hierbas, ojo, con intención mágica, o busque poder en las estrellas. A ver a quién le calza el traje. Ha entregado su alma al demonio. Resultado: el paganismo fue erradicado no solo por la imposición de nuevas creencias, sino por la creación de un marco ideológico donde cualquier vestigio de su existencia era considerado un peligro espiritual.
la usurpación de festividades y símbolos paganos. Aunque las religiones abrahámicas condenaron el paganismo, en muchos casos lo absorbieron para facilitar su expansión, la suya propia. No la del paganismo, obviamente, la suya. Ejemplos de paganismo disfrazado dentro del cristianismo. Navidad, 25 de diciembre. El nacimiento de Jesús se fijó en la fecha de la festividad del Sol Invicto, una celebración romana dedicada a Mitra y a Saturno. Semana Santa y la Pascua. La tradición de los huevos de Pascua y la resurrección están vinculadas a antiguas festividades paganas dedicadas a la fertilidad, como las de la diosa Eostre. Culto a los santos. Muchas figuras cristianas fueron adaptaciones de dioses locales. Por ejemplo, Santa Brígida de Irlanda proviene de la diosa celta Brigitte. En la cristianización de lo pagano, Ramsay MacCullen explica: la Iglesia no destruyó el paganismo por completo, sino que lo reabsorbió, disfrazando sus símbolos bajo nuevos nombres y significados. Literalmente, se lo robó. Resultado: las religiones abrahámicas condenaron el paganismo mientras usaban sus símbolos para su propia supervivencia. La imposibilidad de reconciliar dos visiones opuestas del mundo es la primera conclusión. El cristianismo y las demás religiones abrahámicas no pueden aceptar el paganismo sin traicionar sus propios principios. El paganismo, con su multiplicidad de dioses y energías, es la antítesis del monoteísmo rígido y celoso. Históricamente, las religiones abrahámicas han combatido el paganismo con estrategias de demonización, persecución y apropiación de narrativa. En contra del paganismo, San Agustín declaró: no puede haber paz entre la verdad de Dios y la mentira de los ídolos. Solo puede haber una guerra perpetua hasta que la luz expulse las tinieblas. Resultado: quienes intentan mezclar paganismo y cristianismo están ignorando siglos de conflicto y contradicción. Qué tremenda incoherencia, ¿verdad? Desmitificando el paganismo, ni satánico, ni luciferino, ni malévolo. El paganismo es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, pero también una de las más tergiversadas. A lo largo de los siglos ha sido víctima de una campaña de desprestigio por parte de las religiones abrahámicas, que lo han pintado como un culto demoníaco, primitivo y perverso. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El paganismo no es satánico. El paganismo no es luciferino. El paganismo no es un culto maligno ni implica sacrificios humanos o rituales oscuros. En La invención del paganismo, David Frankfurter expone: el concepto de paganismo demoníaco fue una fabricación de las religiones monoteístas, utilizada para justificar su persecución y erradicación de creencias más antiguas. Pero, ¿qué es realmente el paganismo? ¿Y por qué no puede ser satánico o luciferino? El paganismo es una cosmovisión, es una conexión con la naturaleza y con el cosmos que nos rodea. El paganismo no es una religión única, sino una cosmovisión, pues. Mientras las religiones abrahámicas se basan en dogmas inmutables, el paganismo es un sistema fluido que observa el mundo como un ente vivo, interconectado y en constante evolución. En el pensamiento pagano, Alain de Benoit explica: para el pagano,
El mundo no es una creación separada de lo divino. El cosmos mismo es sagrado y la naturaleza es una manifestación de lo divino. Características clave del paganismo. No hay un Dios único y absoluto. El universo es múltiple y diverso, y el concepto de divinidad varía según la tradición. El mundo natural es sagrado. Los árboles, los ríos, los animales y los astros son expresiones de esa misma energía sagrada vital del cosmos. No hay una separación entre lo humano y lo divino. Los dioses paganos no son entidades distantes, sino fuerzas presentes en la naturaleza y en la vida cotidiana. En el alma del mundo, Pierre Hadot expone: el paganismo no busca escapar del mundo, sino fundirse con él, entenderlo, amarlo y respetarlo. Creo yo que no hay nada malvado ni demoníaco en ello, ¿verdad? El paganismo es una tradición de vida y armonía, no un culto a la oscuridad o a la destrucción. Paganismo versus satanismo, conceptos totalmente incompatibles. Uno de los mayores errores históricos ha sido la confusión entre paganismo y satanismo. El satanismo en su concepción cristiana es una rebelión contra el Dios judeocristiano. Pero el paganismo no reconoce la existencia de ese Dios, ni de su adversario. No existe Satán para el paganismo. En Historia de la Demonología, Jeffrey Barton Russell explica: el diablo cristiano es una figura ajena al pensamiento pagano. Fue creado como una síntesis de antiguas deidades demonizadas para justificar la guerra contra el paganismo. Diferencias fundamentales entre paganismo y satanismo. El paganismo no reconoce a Satanás, no existe. El diablo es una construcción judeocristiana. Para el paganismo no existe un enemigo de Dios ni una rebelión cósmica. El paganismo no se basa en la oposición al cristianismo. Los paganos no odian a Dios, ni buscan subvertir la moral cristiana. Simplemente tienen una visión del mundo completamente diferente. El paganismo no tiene un concepto de pecado original. No existe la noción de caída ni de condenación eterna. Cada individuo es responsable de su propio equilibrio, de sus decisiones y de su relación con el cosmos. En el mito de Satanás, Henry Ansgar Kelly explica: los cristianos necesitaban un enemigo absoluto. Encontraron en el paganismo la excusa perfecta para construir su mito del mal absoluto. Resultado: el paganismo no puede ser satánico porque no comparte su marco conceptual, no cree en el diablo, ni en el pecado, ni en la guerra entre el bien y el mal judeocristiano. Paganismo versus luciferismo o luciferianismo. El falso vínculo con la rebelión. Otra confusión común es la asociación del paganismo con el luciferianismo. El luciferianismo, en su versión moderna, es una reinterpretación de la figura de Lucifer como un portador de conocimiento y rebelión contra la tiranía de Dios. Sin embargo, esto sigue siendo un concepto basado en la teología cristiana, algo que el paganismo no comparte. En Lucifer, el mito eterno, Peter Gray escribe: Lucifer es una figura nacida dentro del cristianismo, no tiene un equivalente en las tradiciones paganas antiguas. Diferencias fundamentales entre paganismo y luciferianismo. El paganismo no es una rebelión, sino una afirmación. No se opone a un Dios todopoderoso porque no cree en su existencia. El paganismo no idolatra el individualismo extremo. Muchas corrientes luciferinas
se centran en la exaltación del individuo por encima de todo. El paganismo, en cambio, busca la armonía con el mundo, con el universo, con la comunidad. No hay un Mesías pagano. Lucifer es una figura mesiánica para algunos. Un portador de la luz y conocimiento. En el paganismo, el conocimiento se obtiene a través de la conexión con la naturaleza y la experiencia, no por un salvador. En Más allá de la luz y la oscuridad, Gwendolyn Taunton concluye: Lucifer es una figura moderna, una reinterpretación dentro del pensamiento occidental. En las antiguas culturas paganas no existe nada parecido. Resultado: el paganismo no es luciferino porque no parte de la lógica cristiana de rebelión y caída. Su espiritualidad es cíclica, integradora y naturalista. Y de ninguna manera basada en la lucha entre fuerzas absolutas. La caza de brujas, cómo el cristianismo persiguió al paganismo con falsos pretextos. El cristianismo utilizó la acusación de satanismo y luciferianismo para justificar la persecución del paganismo. Desde la Edad Media, miles de personas fueron ejecutadas bajo la acusación de adorar al diablo, cuando en realidad practicaban antiguas tradiciones espirituales europeas. En El martillo de las brujas, Heinrich Kramer escribió: las mujeres que sanan con hierbas y palabras secretas han hecho pacto con Satanás. No hay mayor peligro para la fe cristiana. Ejemplos históricos de persecución al paganismo. Las brujas quemadas en la hoguera no eran satanistas. En su mayoría eran curanderas, parteras y mujeres que conservaban conocimientos ancestrales. Los dioses paganos fueron transformados en demonios. Pan, el dios de la fertilidad, fue convertido en una imagen de un diablo con cuernos y patas de cabra. Los rituales de la naturaleza fueron calificados como orgías demoníacas. Las danzas y festivales agrícolas fueron reinterpretadas como misas negras. Paganismo, panteísmo y New Age. Similitudes, diferencias y confusiones comunes. A lo largo del tiempo, el paganismo ha sido asociado erróneamente con muchas corrientes espirituales modernas. Dos de las más comunes son el panteísmo y la New Age. Aunque pueden compartir ciertos elementos superficiales, sus bases filosóficas y espirituales son completamente distintas. En El retorno de los dioses, paganismo y pensamiento moderno, Alain de Benoit aclara: el paganismo es una espiritualidad ancestral basada en la interacción con el cosmos. El panteísmo y la New Age son construcciones modernas que reinterpretan algunas de sus ideas sin comprender su esencia. ¿Pero en qué se diferencian realmente estas tres corrientes? Paganismo versus panteísmo. Dios no es la naturaleza es divina. El panteísmo es la creencia de que Dios y el universo son una misma entidad. No hay dioses personales ni manifestaciones individuales, sino que todo lo existente es una expresión de lo divino. En Ética, Baruch Spinoza argumenta: Dios es la sustancia única de la cual todo lo que existe es una manifestación.
No hay separación entre lo divino y la naturaleza. Principales diferencias entre paganismo y panteísmo. El panteísmo disuelve la individualidad de lo divino. El paganismo, en cambio, concibe múltiples dioses, fuerzas y espíritus que interactúan con el mundo. El paganismo es relacional, el panteísmo es absoluto. En el paganismo, los dioses y las fuerzas de la naturaleza pueden ser honrados, venerados y comunicarse con los humanos. En el panteísmo todo es una manifestación impersonal de lo mismo. El paganismo reconoce dioses y espíritus con identidad propia. Para un pagano, la luna puede ser una diosa, el bosque puede tener guardianes espirituales y el mar puede ser habitado por deidades. Para un panteísta, todo esto sería simplemente una expresión indiferenciada de lo divino. En el pensamiento mítico, Mircea Eliade explica: el pagano no adora una energía abstracta. Su mundo está poblado de dioses, espíritus y fuerzas con identidad propia. Resultado: el panteísmo es una visión filosófica donde todo es Dios, mientras que el paganismo es una tradición vivencial, donde la naturaleza y sus fuerzas son sagradas, pero no un solo Dios absoluto. Paganismo versus New Age. La diferencia entre tradición y sincretismo moderno. La New Age es un fenómeno espiritual contemporáneo que combina elementos de múltiples tradiciones, incluyendo el paganismo, el budismo, el hinduismo, el espiritismo y la psicología moderna. En la fabricación de la New Age, Christopher Partridge afirma: la New Age no es una religión ni una filosofía coherente, sino un mosaico de creencias ensambladas según las necesidades del individuo moderno. Principales diferencias entre paganismo y New Age. El paganismo es ancestral, la New Age es moderna. El paganismo tiene raíces en las antiguas tradiciones espirituales de diversas culturas. La New Age surge en el siglo XX como una síntesis de ideas esotéricas. El paganismo honra a los dioses y fuerzas naturales. La New Age prioriza la autoayuda y el bienestar personal. Mientras que el paganismo busca la conexión con el cosmos y la naturaleza, la New Age enfatiza la realización personal, la energía positiva y la transformación individual. Ni que decir que la New Age tampoco es compatible con las religiones monoteístas y las abrahámicas. Lo digo por lo de la energía. El paganismo tiene rituales estructurados, la New Age es individualista y flexible. Las tradiciones paganas tienen ceremonias, festividades y prácticas establecidas. En la New Age, cada persona elige libremente qué prácticas adoptar según sus preferencias. En espiritualidad líquida, Zygmunt Bauman advierte: el pensamiento New Age refleja la obsesión moderna por la felicidad instantánea, a menudo reduciendo tradiciones profundas a simples ejercicios de bienestar emocional. Resultado: la New Age toma elementos del paganismo, pero los diluye en una espiritualidad sin estructura, enfocada en la autoayuda y la comodidad moderna, mientras que el paganismo es una cosmovisión arraigada en la relación con la naturaleza y los ciclos cósmicos. Conclusión: el paganismo es único y no debe ser confundido. El paganismo es una espiritualidad basada en la interacción con la naturaleza, los dioses y las energías del cosmos. El panteísmo es una visión filosófica que identifica a Dios con el universo, eliminando la pluralidad de lo sagrado. Y la New Age es una mezcla moderna de creencias sin estructura definida, con fines mayormente individuales. En el despertar de los antiguos dioses,
Prudence Jones y Nigel Pennick explican: el paganismo es una tradición viva con raíces profundas en la historia de la humanidad. No es un sistema de creencias difuso ni una moda espiritual pasajera. No es panteísmo ni New Age, es una cosmovisión antigua y compleja, centrada en la armonía con el mundo natural y las fuerzas que lo habitan. Resurgimiento del paganismo en la era moderna. Una espiritualidad ancestral frente a las religiones dogmáticas. El paganismo ha sobrevivido a siglos de persecución, distorsión y absorción por parte de las religiones abrahámicas. Durante la mayor parte de la historia reciente, sus prácticas fueron empujadas a la clandestinidad, sus dioses olvidados y sus rituales desacreditados como supersticiones primitivas. Sin embargo, en la actualidad el paganismo está resurgiendo como una fuerza inesperada. A pesar de vivir en una era de avances científicos y de secularización, miles de personas en todo el mundo están volviendo la vista hacia las antiguas creencias, buscando en ellas una conexión con la naturaleza, el cosmos y una espiritualidad libre de imposiciones dogmáticas. En La vuelta de los dioses, el resurgir del paganismo, Prudence Jones y Nigel Pennick explican: el regreso del paganismo en la era moderna no es una simple moda o nostalgia por el pasado. Es un síntoma de la insatisfacción creciente con las religiones monoteístas, cuya rigidez ha dejado a muchas personas espiritualmente vacías. ¿Por qué el paganismo está resurgiendo en un mundo dominado por el pensamiento científico y el monoteísmo? ¿Qué ofrece que las religiones tradicionales y el materialismo filosófico no pueden proporcionar? Pues primero, el rechazo a las religiones dogmáticas y la búsqueda de una espiritualidad libre. A lo largo de los siglos, las religiones abrahámicas han impuesto una visión unificada de lo divino, un Dios único, incuestionable y absoluto. Para sus seguidores, este modelo ha sido el centro de su identidad y su moral. Sin embargo, para muchos otros, ha representado una estructura de control, un sistema rígido, donde la fe se convierte en obediencia y la espiritualidad se reduce a un código de reglas inamovibles. Saludos, James. El paganismo, en cambio, no exige sumisión. No hay un solo Dios al que se deba temer, ni una única verdad impuesta. Es una espiritualidad abierta que permite a cada persona encontrar su propio camino, sin coacción ni amenazas de castigo eterno. En Dios ha muerto, la crisis de la fe en la modernidad, Friedrich Nietzsche sentencia: el monoteísmo no ha servido para liberar al ser humano, sino para someterlo a un solo dueño. Su triunfo fue la muerte de la espiritualidad como experiencia libre. Mientras que el cristianismo, el judaísmo y el islam exigen fidelidad absoluta a un único Dios, el paganismo permite una relación fluida con lo sagrado. No hay un solo camino, sino múltiples senderos que pueden coexistir sin anularse entre sí. Voy a hacer un inciso de 1 minuto, vengo enseguida, disfruta de la música. Ya mismo vengo, no os vayáis.
Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Creo que la música no molesta mucho, ¿verdad? Con respecto a mi voz. Si es así, por favor, si alguien me lo pudiera decir, me haría un enorme favor. El resurgimiento del paganismo es en parte una respuesta a la crisis de las religiones monoteístas, que han perdido credibilidad debido a su historia de represión, hipocresía y dogmatismo extremo. El retorno a la naturaleza, una respuesta a la desconexión moderna. En un mundo cada vez más digitalizado, artificial y dominado por el consumo, muchas personas sienten una profunda desconexión con la naturaleza. Las ciudades de concreto han sustituido los bosques, los ritmos de vida modernos han roto con los ciclos naturales y la espiritualidad tradicional ha sido reemplazada por ideologías materialistas. Hola Boxy, bienvenido. El paganismo, con su énfasis en la conexión con la Tierra, los elementos y los ciclos cósmicos, ofrece una alternativa a este vacío. A través de sus prácticas se recupera la relación con el entorno, las estaciones, con los ríos, con las montañas y con el cielo. En el retorno a lo sagrado, en la era tecnológica, Mircea Eliade sostiene: la modernidad ha intentado despojar al mundo de su sacralidad, pero lo sagrado no desaparece, solo espera ser redescubierto. El paganismo no necesita templos ni iglesias, su santuario es el mundo entero. En un tiempo donde la crisis climática y la destrucción del medio ambiente son una amenaza real, el paganismo resurge como una forma de reconectar con la tierra y recuperar el respeto por la naturaleza. Bueno, y como antes hemos dicho que la religión católica se ha apropiado de muchos dioses, de muchos ritos del paganismo, por favor, no pensemos que la verdadera reivindicación de cuidar a la naturaleza tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en día, que también es una prostitución de la verdadera ecología. Por favor, no comparemos. No tiene nada que ver. Porque no sigue ningún fin político. El paganismo es mucho anterior a todo eso. Así que, por si a alguien se le ocurre tergiversar mis palabras, ya lo digo de antemano. Lo dejo bien clarito. Te recomiendo el Boxy que te vuelvas a ver el directo cuando esté en línea, porque el principio es revelador con respecto a lo que dices en el chat. La reivindicación de lo femenino, pero de lo femenino auténtico, insisto por lo que acabo de decir, y el equilibrio entre opuestos. Uno de los aspectos más llamativos del paganismo es su reconocimiento de lo femenino como parte esencial de lo divino. Mientras que las religiones abrahámicas han enfatizado un dios masculino y una jerarquía patriarcal, muchas tradiciones paganas han celebrado a la diosa en todas sus formas. En La diosa blanca, Robert Graves señala:
El cristianismo desterró a la diosa de su panteón, relegando a lo femenino a un papel secundario. Sin embargo, en las antiguas tradiciones, lo divino femenino era tan poderoso como lo masculino. El resurgimiento del paganismo ha traído consigo la recuperación de esa visión equilibrada del mundo. No se trata de un sistema patriarcal ni matriarcal, sino de una espiritualidad donde lo masculino y lo femenino coexisten en armonía, porque como hemos dicho antes, el paganismo se basa en la armonía, no en el enfrentamiento. En una época donde los roles de género y la igualdad o desigualdad son temas de debate, el paganismo ofrece un modelo más flexible, más integrador, más natural, de espiritualidad libre de imposiciones y jerarquías absolutas. Hola Maju, bienvenida. La recuperación de la identidad cultural y ancestral. El monoteísmo impuso una homogeneización de la fe, eliminando las tradiciones espirituales locales y reemplazándolas por una única doctrina global. Sin embargo, muchas personas han comenzado a redescubrir sus raíces paganas, explorando las creencias de sus ancestros antes de la llegada del cristianismo, el islam o el judaísmo. Ahora que hay gente en el chat, ¿me podéis decir si el volumen de la música es excesivo? Si molesta con respecto a mi voz, creo que no, pero si me lo aseguráis, pues os lo agradecería eternamente. En Los dioses que nos arrebataron, John Michael Greer analiza: las religiones monoteístas no solo reemplazaron a los dioses antiguos, sino que intentaron borrar toda memoria de su existencia. Pero la memoria es persistente y las antiguas creencias están resurgiendo de nuevo. Este resurgimiento no es una simple reconstrucción histórica, sino una reivindicación de la diversidad espiritual de la humanidad. Mientras que el cristianismo y el islam predican una fe universal que debe ser adoptada por todos, el paganismo acepta y respeta las diferencias culturales. No hay una única verdad impuesta, sino múltiples formas de entender lo sagrado, según la historia, la geografía y la cultura de cada pueblo. Entonces, el paganismo podemos concluir que es una alternativa a la crisis espiritual del hombre moderno, que su resurgimiento es una respuesta natural a la insatisfacción con las religiones dogmáticas. Y que no es un simple retorno al pasado, sino una revalorización de una espiritualidad más libre, orgánica y más conectada con el mundo. Frente a un monoteísmo rígido y jerárquico, el paganismo ofrece una visión fluida, integradora y abierta de lo divino. Hablando de la Virgen María, que te veo en el chatbox, sí, no te pierdas el directo porque luego hablaremos de la Virgen María. En el espíritu de la naturaleza, Emma Restal Orr concluye: el paganismo no es una religión muerta, es una forma de vida, una manera de comprender el universo que nunca ha desaparecido del todo, solo estaba esperando el momento de regresar. Mientras el mundo siga buscando respuestas fuera de las estructuras impuestas, el paganismo seguirá resurgiendo como una alternativa genuina y vibrante para quienes desean vivir su espiritualidad sin dogmas ni cadenas. Cómo las religiones monoteístas intentaron erradicar el paganismo, estrategias de absorción y reinterpretación. Unos ladrones, son unos ladrones, unos ladrones.
La historia de las religiones es también la historia del poder. Las religiones monoteístas no se impusieron de manera pacífica o espontánea, no. Utilizaron estrategias de absorción, reinterpretación y erradicación del paganismo para consolidarse como las únicas formas legítimas de espiritualidad. Exploraremos ahora cómo lograron este proceso, convirtiendo dioses en demonios, festividades en prohibiciones y creencias ancestrales en herejías. En la cristianización de Europa, de dioses a santos, Peter Brown explica: las religiones monoteístas no destruyeron el paganismo de la noche a la mañana, sino que lo asimilaron, lo absorbieron, lo deformaron y luego lo escupieron, reducido a una caricatura de sí mismo. ¿Cuáles fueron los principales mecanismos utilizados para erradicar el paganismo? Pues 1. Demonización de dioses a diablos. Una de las estrategias más efectivas para desacreditar el paganismo fue convertir sus dioses y espíritus en figuras demoníacas. Cernunnos, el dios celta de la fertilidad y de la naturaleza, fue transformado en el diablo con cuernos y patas de cabra. Las diosas madre fueron ridiculizadas como brujas o seductoras malignas. Los espíritus de la naturaleza pasaron de ser protectores a amenazas oscuras. En el origen del diablo, Elaine Pagels detalla: el cristianismo necesitaba un enemigo para justificar su autoridad moral. Lo encontró en las antiguas deidades paganas, a quienes convirtió en símbolos de corrupción y maldad. La gente comenzó a temer a sus propios dioses, facilitando la conversión a las nuevas religiones. Festividades paganas fueron convertidas en cristianas. Cuando la prohibición no era viable, se optaba por la absorción. Muchas festividades paganas fueron asimiladas por el cristianismo con nuevos significados. Samhain, la celebración celta del fin de la cosecha, fue convertida en el Día de Todos los Santos. Saturnalia, la fiesta romana en honor a Saturno, se transformó en la Navidad. Ostara, la celebración de la primavera, se convirtió en la Pascua. En Paganismo y Cristianismo de la Antigüedad, Ramsay MacCallum afirma: el cristianismo no eliminó las fiestas paganas, simplemente las rebautizó. Así, los nuevos conversos podían seguir celebrando sin desafiar la nueva religión. Y entonces las antiguas costumbres no desaparecieron, pero su significado original se perdió en el tiempo. Persecución, la caza de brujas y la destrucción de templos. Las religiones monoteístas no solo reescribieron la historia, sino que persiguieron activamente a los paganos. Se destruyeron sistemáticamente los templos y los santuarios paganos. Se prohibieron los rituales ancestrales y las prácticas espirituales. La caza de brujas en la Edad Media eliminó cualquier vestigio de las sacerdotisas y curanderas de tradición pagana. En Calibán y la bruja, Silvia Federici señala: la caza de brujas fue una estrategia para eliminar los últimos rastros del paganismo europeo y someter a la población a la nueva moral cristiana. ¿Vemos por qué pasan las cosas? Vemos que la religión siempre ha estado ligada al poder y a la política y siempre ha aplastado lo que le molestaba. Pues eso, y sigue pasando. Impacto. El miedo y la represión hicieron que la mayoría abandonara sus creencias o las practicara en la clandestinidad. Sincretismo forzado. Paganismo disfrazado dentro del monoteísmo. En algunos casos el paganismo no fue erradicado, sino que se infiltró en el cristianismo bajo nuevas formas. Los santos cristianos reemplazaron a los dioses paganos. Las vírgenes negras son representaciones ocultas de las antiguas diosas madre.
Los rituales de exorcismo cristiano imitan prácticas chamánicas de purificación. En Cristianismo primitivo y cultos paganos, Walter Burkett señala: el cristianismo absorbió tantas prácticas paganas, que en muchos aspectos es un paganismo encubierto bajo una nueva terminología. El paganismo nunca desapareció por completo, sino que se reabsorbió y sobrevivió bajo otros nombres. La resistencia del paganismo. Las religiones monoteístas intentaron erradicar el paganismo, pero nunca lo lograron completamente. Los dioses fueron demonizados, las festividades fueron absorbidas y las prácticas fueron reprimidas, pero su esencia sigue viva. El resurgimiento del paganismo en la actualidad demuestra que lo sagrado no puede ser eliminado, solo transformado. En El retorno de los dioses, Alain de Benoit concluye: el paganismo es un espíritu que no puede ser sofocado, sobrevive en las sombras, esperando su momento para renacer. Paganismo, satanismo y luciferianismo, desmontando una falsa asociación. A lo largo de los siglos, las religiones monoteístas han intentado demonizar el paganismo, asociándolo erróneamente con el satanismo o con cultos luciferinos. Esta estrategia no solo fue una forma de erradicar creencias ancestrales, sino que también sirvió para instalar una idea que aún hoy persiste: que todo lo que no es cristiano es por defecto adoración al demonio. Sin embargo, esta asociación es históricamente incorrecta, teológicamente absurda y filosóficamente incompatible con la cosmovisión pagana. En La invención de Satán, Jeffrey Barton Russell explica: el diablo cristiano no existía antes del cristianismo. Fue construido a partir de diferentes figuras mitológicas y adaptado para servir como enemigo de la nueva fe. Para justificar su dominio, el cristianismo necesitaba un antagonismo absoluto, y lo encontró en las religiones que pretendía reemplazar. ¿Cómo ocurrió este proceso? ¿Y por qué el paganismo no tiene ninguna conexión real con el satanismo o el luciferianismo? Pues primero, porque como hemos dicho antes, el paganismo no cree en Satán, el origen del engaño. Para que algo sea satánico, primero debe aceptar la existencia de Satán. El problema es que Satán es un concepto exclusivo de las religiones abrahámicas. Las religiones paganas no creen en una figura única del mal. No hay un adversario cósmico que luche contra la divinidad. No existe la dualidad absoluta, Dios contra el diablo. En El paganismo y la dualidad moral, Ronald Hutton señala: las religiones paganas precristianas no concebían el bien y el mal como fuerzas absolutas. En muchas culturas los dioses tenían aspectos luminosos y oscuros, pero no había una lucha eterna entre dos polos irreconciliables. Entonces, el satanismo es un concepto cristiano. Llamar satánico al paganismo es como acusar a un ateo de ser un hereje en una religión en la que no se cree. El engaño de la figura del dios cornudo. Una de las asociaciones más repetidas es la de los dioses cornudos asociados con la imagen del diablo. Esta confusión fue intencionalmente creada por la Iglesia para infundir miedo y justificar la persecución de las antiguas religiones. Cernunos, celtas, el dios Pan, griegos, Pashupati, en los hindúes, eran dioses de la fertilidad y la naturaleza. No había, pues, nada malvado en ellos. Sus cuernos simbolizaban la fuerza animal y la conexión con lo salvaje, no con la maldad. Los pueblos paganos los veneraban como protectores del equilibrio natural. ¿Qué hay de malo en el equilibrio natural? Nada. En Demonización de lo Sagrado, el origen del diablo cornudo, Margaret Murray explica: cuando el cristianismo quiso eliminar a los cultos agrarios, convirtió a sus deidades en representaciones demoníacas.
pero en sus culturas de origen estas figuras eran benévolas y esenciales para la armonía del mundo. Conclusión: la imagen del diablo con cuernos fue una construcción propagandística para erradicar las creencias paganas. Lucifer no es un dios pagano. La diferencia con el luciferianismo, que ya hemos apuntado un poco antes, pero ahora ahondamos un poco más en ello. Otra confusión frecuente es entre el paganismo y el luciferianismo. Aunque algunas corrientes esotéricas han usado el término Lucifer en contextos filosóficos, el paganismo nunca ha venerado a Lucifer como una deidad. Lucifer es una figura de tradición judeo-cristiana, no pagana. El luciferianismo es un sistema de pensamiento moderno que no forma parte de las antiguas religiones paganas. El paganismo tradicional no tiene un portador de la luz, ni un rebelde que desafíe a los dioses, ni a ningún dios. En Lucifer, Orígenes y mitos, McGrath señala: Lucifer como entidad independiente es un producto de la literatura medieval y del esoterismo renacentista. No existía en las mitologías paganas antiguas. Entonces el paganismo no tiene ninguna relación con la figura de Lucifer, es un concepto ajeno que fue introducido por corrientes ocultistas posteriores. El paganismo y la naturaleza, un enfoque opuesto al satanismo. El satanismo, al menos en su versión teísta, es una inversión del cristianismo. Acepta la visión dualista del Dios versus diablo, pero elige ponerse del lado del diablo. El paganismo no comparte esta visión en absoluto, porque las religiones paganas no creen en una guerra cósmica entre el bien y el mal, porque no es una rebelión contra Dios, porque nunca se aceptó un Dios único y absoluto, y porque ven la naturaleza como algo sagrado, no como un lugar de corrupción o de pecado. En Paganismo y espiritualidad natural, Emma Restal Orr explica: el paganismo no necesita oponerse a ningún dios monoteísta, porque nunca reconoció su autoridad. Es un camino independiente basado en la observación y la armonía con el mundo. Mientras que el satanismo surge como una reacción contra el cristianismo, el paganismo es una espiritualidad autónoma que existía mucho antes del monoteísmo. El paganismo entonces no es satánico, no es luciferino. El satanismo y Lucifer son conceptos creados dentro del cristianismo y no tienen cabida en las tradiciones paganas. La imagen del dios cornudo como diablo fue un invento propagandístico para justificar la persecución religiosa. Las religiones paganas no funcionan como una lógica de bien contra el mal, sino de equilibrio natural. El paganismo no es una rebelión contra un dios monoteísta, porque nunca lo reconoció como autoridad. En El retorno de los dioses antiguos, John Greer concluye: el paganismo es una forma de espiritualidad que ha sido falsamente demonizada, pero a pesar de siglos de propaganda en su contra, sigue resurgiendo, demostrando que lo sagrado no puede ser erradicado por decretos religiosos. Como veíamos en otros directos, que hablábamos de la demonización de un enemigo y la creación de un enemigo simbólico, ¿verdad?, para perpetuar las estructuras tóxicas. ¿Os acordáis? Bueno, pues aquí también se crea un enemigo simbólico. ¿Cómo las religiones monoteístas justifican su poder a través de la demonización? La historia de las religiones monoteístas está plagada de figuras enemigas construidas artificialmente para consolidar su poder y justificar sus doctrinas. Estas figuras no son enemigos reales, sino construcciones simbólicas diseñadas para establecer un contraste moral entre el bien, su propia fe, por supuesto, y el mal, todo lo demás. Desde un punto de vista filosófico y psicológico, este mecanismo no es accidental, sino una herramienta deliberada, utilizada para el control social y la cohesión del grupo. En Psicología de las masas y el análisis del yo,
Freud explica: las identidades colectivas necesitan un enemigo externo para reforzar la unión interna. Sin un otro al que temer o combatir, la cohesión del grupo se debilita. ¿Por qué las religiones monoteístas necesitaban construir enemigos simbólicos? El dualismo absoluto: si no eres mi aliado, eres mi enemigo. Las religiones monoteístas, a diferencia del paganismo, operan bajo un esquema de dualismo absoluto. En su cosmovisión, el universo no es un sistema de fuerzas en equilibrio, sino un campo de batalla entre el bien y el mal. El bien está representado por el Dios único y su doctrina. El mal es todo aquello que desafía a ese Dios o contradice esa doctrina o todo lo demás. En el maniqueísmo y su influencia en el cristianismo, Giovanni Filorano señala: las religiones monoteístas heredan del maniqueísmo la necesidad de dividir el mundo en luz y oscuridad. Sin un enemigo absoluto, la promesa de salvación pierde sentido. Para que el monoteísmo tenga validez, necesita un mal que justifique su bien. Sin esa oposición, su estructura ideológica colapsa. Otro punto a destacar es la necesidad de un chivo expiatorio. La hipocresía en su máximo esplendor. Control social a través del miedo. En términos psicológicos, crear un enemigo común fortalece la identidad del grupo. La amenaza de un enemigo externo refuerza la lealtad, la obediencia y el miedo a la disidencia. En el miedo como herramienta de control social, Michel Foucault advierte: el miedo es el mecanismo más eficiente de control. Una población que teme al otro se vuelve dócil ante la autoridad que promete protegerla. En la Edad Media, el enemigo eran las brujas y los herejes. En la Edad Moderna fueron los librepensadores y los científicos. Hoy, el enemigo puede ser cualquiera que desafíe la doctrina religiosa o la autoridad. Entonces, los enemigos simbólicos son funcionales, ¿verdad? Mantienen a la población bajo control y evitan el cuestionamiento del poder religioso o político. El proceso de demonización: ¿cómo transformar a un adversario en una amenaza? Las religiones monoteístas han utilizado un proceso psicológico casi siempre idéntico para demonizar a sus adversarios. El proceso tiene 3 fases. 1. Deshumanización. El enemigo es presentado como inferior, corrupto o indigno. Por ejemplo, los paganos eran llamados salvajes y primitivos. ¿Os suena? Porque a mí también me suena de hoy en día, ¿verdad? El racismo y esas cosas. Criminalización. Se les asocia con prácticas prohibidas o destructivas. Por ejemplo, las sacerdotisas paganas fueron acusadas de brujería, de herejía y de sacrificios humanos, que no era verdad. Conversión en un mal absoluto. El enemigo deja de ser un rival humano y se convierte en una encarnación del mal. Por ejemplo, Cernunnos y Pan se convirtieron en la imagen del diablo. Así que ya sabéis, si veis unos cuernos, no son lo que pensáis que son. No tengáis tanto miedo a los cuernos, salvo que os los pongan. Entonces sí. En la construcción del enemigo en la historia de la religión, Karen Armstrong concluye: el objetivo de demonizar a un adversario no es debatir con él, sino erradicarlo como opción válida. Este patrón de demonización se ha repetido con judíos, musulmanes, herejes, paganos, ateos y cualquier otro grupo que desafíe el monopolio monoteísta. El mito del paganismo satánico, la propaganda más eficaz del cristianismo.
La falsedad más efectiva de la Iglesia fue hacer creer que las antiguas religiones estaban alineadas con el diablo, con el mal. Esta mentira tuvo tanto éxito que incluso hoy en día muchas personas creen que el paganismo y el satanismo están relacionados. Y para eso estamos haciendo este directo, entre otras cosas. En el engaño del satanismo y la historia cristiana, Massimo Introvigne revela: el satanismo como lo entendemos hoy es un invento cristiano. No existía en ninguna cultura precristiana. Es un mito construido para justificar la persecución de otras creencias. Entonces esta narrativa fue tan efectiva que aún hoy muchas personas piensan que el paganismo es maléfico, sin tener el más mínimo conocimiento de lo que realmente es el paganismo. La paradoja: ¿puede el monoteísmo existir sin un enemigo? Las religiones monoteístas han sobrevivido porque siempre han tenido un enemigo al que señalar. Los paganos en la antigüedad, los herejes en la Edad Media, los científicos y librepensadores en la modernidad, los movimientos espirituales alternativos en la actualidad. ¿En Dios necesita un enemigo? Mark Lilla plantea: si el monoteísmo pierde a su enemigo, pierde su razón de ser. No se define solo por lo que es, sino por lo que combate. Entonces, podemos concluir que el paganismo no necesita enemigos porque no busca el poder absoluto, no busca una rivalidad. El monoteísmo, en cambio, no puede existir sin una amenaza externa. La demonización del paganismo es un hecho histórico casual. No es, un hecho histórico casual, sino una estrategia de supervivencia de las religiones monoteístas. El paganismo no es satánico, pero el monoteísmo no puede existir sin demonizarlo. El monoteísmo necesita un enemigo para justificar su autoridad. El paganismo fue convertido en ese enemigo para facilitar la conversión de los pueblos. Las imágenes de diablo y de Satanás fueron creadas a partir de dioses paganos demonizados. El mito del paganismo satánico sigue vivo hoy, aunque históricamente sea falso. La demonización del paganismo como herramienta de poder. Psicología y estrategia monoteísta. El proceso de demonización del paganismo no fue accidental ni una coincidencia histórica. Fue una estrategia de poder cuidadosamente diseñada por las religiones monoteístas para consolidar su autoridad y eliminar cualquier competencia espiritual. Pero más allá de la historia, ¿qué procesos psicológicos permitieron que esta mentira perdurara? En Psicología del mito religioso, Pascal Boyer explica: las creencias religiosas no se imponen solo con dogmas, sino con narrativas emocionales que explotan los miedos más primitivos del ser humano. El objetivo era claro: hacer que los paganos abandonaran sus propias creencias por miedo, evitar que los conversos dudaran y volvieran al paganismo. No podían permitirse que eso pasara. Convertir la nueva religión en la única opción legítima. La psicología del enemigo maligno: ¿por qué la gente creyó la mentira? Las religiones monoteístas no solo prohibieron el paganismo, sino que lo convirtieron en una amenaza. Para lograrlo se basaron en principios psicológicos universales. El miedo es más efectivo que la razón. Las personas cambian sus creencias más por miedo que por argumentación lógica. En El cerebro y el miedo, Joseph Ledoux señala: el miedo activa respuestas más rápidas e intensas que la reflexión racional. Un peligro real o imaginario puede reconfigurar la mente en cuestión de segundos. Por ejemplo, en el cristianismo primitivo se les decía a los conversos que si seguían participando en rituales paganos, sus almas serían torturadas eternamente en el infierno. Así que los paganos dejaban de practicar sus rituales no porque dejaran de creer en sus dioses, sino por terror a la condena eterna. El mecanismo de contagio moral. La idea de que lo pagano es sucio y peligroso fue implantada a través de un fenómeno psicológico conocido como contagio moral.
En El pánico moral en la historia de la religión, Stanley Cohen afirma: las sociedades crean tabúes para reforzar su identidad. Lo que está fuera del tabú es visto como contaminante, aunque no haya ninguna lógica detrás. Se convenció a los cristianos de que cualquier contacto con paganos los corrompía espiritualmente. Entonces los paganos fueron aislados socialmente. Nadie quería asociarse con ellos por miedo a ser tachado de hereje. La prueba social. Si todos lo creen, debe ser cierto. Los seres humanos tenemos una tendencia psicológica a aceptar lo que la mayoría cree, incluso sin pruebas. En Influencia en la psicología de la persuasión, Robert Cialdini señala: cuando estamos inseguros sobre qué creer, miramos lo que cree la mayoría y lo adoptamos sin cuestionarlo. Por ejemplo, cuando la Iglesia logró convertir a la mayoría de la población, los pocos paganos que quedaban empezaron a dudar de sí mismos. Y entonces, incluso quienes tenían dudas sobre el cristianismo terminaron aceptándolo solamente por presión social. Bueno, llevamos más o menos la mitad de del material que tengo preparado. Lo que pasa es que yo tengo que cortar aquí porque se me ha hecho tarde. He tenido un problema con un archivo y se me ha hecho tarde y tengo que cortar ahora. Lo que puedo hacer es, voy a cerrar este directo, dejar esta primera parte subida y luego, si tengo un rato a la tarde, ya continúo con la segunda parte. Espero que, como para abrir boca, haya sido suficiente, porque ya solo con la introducción lo podríamos dejar incluso ahí, pero no. Hay mucha información muy valiosa que quiero compartir con vosotros. De todas maneras, pues por lo que digo, no tengo tiempo para seguir ahora mismo. Yo pensaba haberlo terminado ahora a las 3, pero no ha podido ser. Así que dentro de un rato volveré a abrir directo y terminaré con la segunda parte de la información. Habrá 2 partes entonces del paganismo. Gracias a todos los que habéis pasado, todos los que habéis saludado en el chat. Os quiero muchísimo. Nos vemos en un rato. Adiós.